Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Qué le parece si comenzamos nuestra predicación el día de hoy? Y el día de hoy quiero hacer algo diferente. Vamos a hacer algo diferente de lo que siempre hacemos. El día de hoy quiero hablar acerca del fruto de una fe verdadera. El fruto de una fe verdadera. Ese es el tema que queremos hablar el día de hoy. Por lo tanto, quiero que vayamos a Efesios capítulo 2 y vamos a estar observando del versículo 1 al versículo 10. Efesios 2, 1, 10. Y nos dice entonces, comenzando por el versículo 1. Recuerde, estamos hablando del fruto de una fe verdadera. ¿Cuál es esa fe verdadera? Porque hay una fe que no es verdadera. ¿Ok? Y eso es lo que queremos tratar de definir el día de hoy, de acuerdo a este pasaje, Efesios 2, 1 al 10. El versículo 1 nos dice lo siguiente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Mire, antes ustedes estaban muertos. ¿Cuándo? ¿Cuándo era antes? ¿Cuándo es ese antes? Bueno, antes de que usted fuera regenerado por el Espíritu Santo, antes de que usted naciera de nuevo. Esta era la situación en la que nos encontrábamos usted y yo. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. O sea, éramos desobedientes a causa de nuestros muchos pecados y nuestra desobediencia. Todos y cada uno de nosotros estábamos en esta misma situación. Entonces, como personas muertas, no teníamos absolutamente nada. No podíamos buscar a Dios, no podíamos hacer absolutamente nada porque estábamos muertos. Y por eso comienza el escritor de Efesios en el capítulo 2 enseñándonos para que entendamos nosotros cuál era nuestra situación antes de venir a Cristo. Estábamos muertos. En el versículo 2 nos dice lo siguiente: no solamente estábamos muertos en nuestra desobediencia y por nuestros muchos pecados, sino que también dice que vivían en pecado. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente. Mire qué tremendo. Estábamos... ¿qué pasó ahí? Ok, tenemos que ponernos pilas en esto de nueva computadora. Okay. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. ¿A quién obedecíamos? Al diablo. Miren qué tremendo. Escucha, esto le cae a gente que no entiende estas cosas, le cae como un balde de agua fría. Pero esa es la verdad. Vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo, dice, al diablo. ¿Quién es el diablo? Por si no lo entiende, él es el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Y aquí mucha gente se confunde, ¿verdad? Ya ves, si nosotros tenemos algo que ver. ¿Por qué? Porque nos negamos. Sí, nos negamos porque estamos muertos, porque nuestros muchos pecados y porque vivimos desobedeciendo al Señor. Ese es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Recuerde, el libro de Romanos nos dice que como nosotros no quisimos darle honra a Él, no quisimos obedecerle a Él, entonces Él nos abandona ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Versículo 3 nos dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo vivíamos? Obedeciendo y siguiendo ¿qué? Los deseos de nuestras propias pasiones e inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, dentro de la naturaleza pecaminosa no buscamos a Dios, que no le digan, que no le cuenten. Una persona pecadora está felizmente pecando.
Él no quiere, no busca, no desea, porque no puede, porque está muerto espiritualmente. Dice, por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Interesante. Yo pensé que Dios era amor. Sí, es amor. Pero al mismo tiempo, también que dice, éramos objeto. ¿Todo por qué? Por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios. O sea, Dios está enojado con el pecador. Que no le digan, que no le cuenten. Dice la Escritura, todos los días Dios está enojado con el pecador. Y nosotros éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. O sea, no estábamos en ninguna relación favorita, no éramos favoritos o preferidos por Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa. El versículo 4 nos dice lo siguiente: pero Dios, y aquí quiero que vayan poniendo atención, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. Quiero que entiendan, ¿quién es el que inicia todo? Es Dios. Pero Dios es tan rico en misericordia. Yo creo que muchas veces nosotros no hemos entendido la misericordia de Dios. Porque si de veras la entendiéramos, viviríamos de una forma diferente. No seríamos tan fácil para responder a nuestra naturaleza pecaminosa. En otras palabras, no mentiríamos tan rápido. No pensaríamos un momento para poder darnos cuenta qué es lo que estamos por hacer o por decir. Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar, y eso quiero que lo entienda, a pesar, Dios nos ama tal como somos. No, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Nunca se olvide de eso. Que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. ¿Cuántos quieren ser salvos? Yo. No se trata de levantar la mano, no se trata de hacer una profesión de fe. ¿Por qué? Porque es solamente por la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Gracia es un regalo inmerecido. Y cuando es un regalo, tú no tienes ningún mérito de él. No te lo has ganado, alguien te lo da. En este caso, Dios nos da su gracia simple y sencillamente porque Él quiere. No porque seamos nosotros buena onda, buenas personas, porque no lo somos, estamos muertos espiritualmente. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pero vamos a entender un poco mejor qué es este rollo o cómo es que nosotros hemos sido salvos a través de la gracia de Dios. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Anteriormente, ¿qué nos había dicho? Decía que con Cristo, o nos había dado vida, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Esto es una cuestión posicional. O sea, es en Cristo, a través de la misericordia y la gracia de Dios, que nosotros podemos ser salvos. Nada en cuanto a nosotros. Ahora en el 6 nos dice que nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De nuevo, ¿será que ya estamos en los lugares celestiales? Pero es algo posicional. ¿Qué es lo que dice? Nos levantó. ¿Acaso ya morimos? No. Estábamos muertos, pero todavía físicamente no hemos muerto. Por lo tanto, esto nos habla de una posición.
no de algo que ya disfrutemos nosotros. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Tenemos que estar unidos a Cristo Jesús, porque solamente en Él encontramos salvación. No hay salvación de ninguna otra forma. El hombre puede inventarse un montón de situaciones y decirnos que somos salvos por hacer obras, somos salvos por vivir de esta manera. No. Únicamente podemos encontrar salvación en la vida, en la persona de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo alcanzamos? Por gracia. De nuevo, nada que ver con nosotros mismos. Nos dice el versículo 7. De modo que en los tiempos futuros, mire qué tremendo, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo. Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo. Dios quiere ponerlo a usted y a mí como un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué? De la increíble riqueza de la gracia, de aquello que usted no merece, y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos ¿qué? Unidos a Cristo Jesús. Una vez más, tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Aquí entramos al verso 8. ¿Qué nos dice? Dice, Dios, no es usted que levantó su manita, hizo una oración, qué bonito, sintió aquellas mariposas por la pancita. No, esto no se trata nada de sentimientos. Dios, dice, lo salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ahora, el problema que yo encuentro aquí es de que al principio comenzó diciéndonos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuántos han platicado con un muerto? A menos que usted haya jugado la ouija y haya hecho brujería, quizás se metió en eso oculto, pero nadie puede hablar con un muerto, y mucho menos podemos hacer que ese muerto tenga fe. Está muerto, no sabe absolutamente nada, no puede hacer nada, no puede ejercer fe. Pero aquí nos dice muy claro que Dios lo salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que es un regalo de Dios. La fe en Jesucristo es un regalo de Dios. Así que no me vengan con cuentos a mí que usted va a poner su fe. Usted no puede, usted está muerto. Es un regalo de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Lo hemos visto estudiando el libro de Romanos. Es a través de la predicación del Evangelio que el Espíritu Santo toma entonces esa oportunidad de que usted está oyendo para poderlo convictar, primero, de que usted es un pecador. Ya nos dijo al principio que nosotros vivíamos en pecado, a pesar de que Dios nos ama, a pesar de que somos pecadores. Entonces, cuando nosotros oímos el mensaje de salvación, el Espíritu Santo hace la obra en nosotros y primero nos convicta de pecado, nos hace sentir y nos hace entender que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es lo que hacen inmediatamente entonces después de convictarnos de pecado? Nos da este regalo de parte de Dios. ¿Cuál es el regalo? Es la fe. Es el poder creer en ese mensaje que se nos está predicando. ¿Cómo puedo entenderlo? No lo sé. Pero sé que dice la Escritura que a Dios decidió salvarnos a través de la locura
altura de la predicación. Entonces dice, el Espíritu Santo nos convicta de pecado, nos da la fe salvadora para poder creer en el mensaje de Jesucristo. Y todo eso es un regalo de ¿quién? De Dios. No hay nada absolutamente en nosotros o de parte de nosotros para poder iniciar el poder ser salvos. Miren lo que dice el versículo 9. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Interesante. La salvación no es un premio por las buenas o por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Ha oído usted persona decirle, oh, pero yo no soy malo, o por lo menos no soy tan malo? Una vez una persona se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y la respuesta de Jesús nos saca de onda, creo yo, a todos. Porque si alguien nosotros podemos considerarlo bueno, fue Cristo Jesús. Pero la respuesta que le da a este joven, ¿cuál es? ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno. Le dice solo uno, y ese es Dios. La salvación no es un premio por las cosas que hayamos hecho, así que no importa lo que tú hagas, no puedes de ninguna forma ganarte la salvación. Quiero que lo vayamos entendiendo desde el principio. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte la salvación. Podrás creer como algunos que, bueno, si hago más cosas buenas que malas, entonces Dios, no, esa es una falsa idea, una falsa creencia, porque ya lo vimos, estamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos de pecado, y no podemos, ¿qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada, más que despedir un mal olor. Eso es todo lo que un muerto puede hacer. Entonces, no podemos hacer nada para ganarnos la salvación. No es un premio. No es un premio, es que es la pura gracia de Dios, es el regalo inmerecido. Lo que merecemos nosotros como pecadores es el infierno. Pero Dios, en su misericordia, nos da su gracia, ese don inmerecido. Así que nunca piense usted que usted es tan buena onda que Dios tuvo que salvarlo. No, por el contrario, es un regalo que no merecemos. Dice, así que ninguno de nosotros puede ¿qué? Jactarse de ser salvo. No podemos jactarnos. ¿Por qué? Porque yo no he ganado mi salvación. Jesús la ganó por mí. Y en su misericordia, Él me da lo que yo no merezco. Por lo tanto, no puedo jactarme. Creo yo que deberíamos, en lugar de jactarnos, deberíamos de estar más sujetos, más aferrados a Cristo Jesús. Y aquí viene lo bueno, el último versículo. Mire acá, hoy lo vamos a ir temprano. Versículo 10 nos dice, pues somos la obra maestra de Dios. Ahora, a todo el mundo le encanta, ¿verdad? Ah, somos la obra maestra de Dios. Sí, pero eres la obra maestra de Dios. No hay nada en ti como obra maestra. Es en Él, somos de Él, la obra es de Él. Por eso dice, el que inicia y perfecciona tu fe es Él, no eres tú. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo. ¿Escuchó?
Nos creó. ¿Cuándo nos creó de nuevo? En la regeneración, cuando nos eligió a través de la persona de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿Cuál es el propósito? A fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó que nosotros hiciéramos cosas buenas. El hombre no hace las cosas buenas porque es bueno, no. El hombre no hace las cosas buenas porque él es tan buena gente, no. El hombre tampoco hace cosas buenas para alcanzar salvación. Aquí le va, quiero que lo entienda. Hay mucha gente que hace cosas buenas, pero eso no le considera o no le cuenta absolutamente para nada en cuanto a ganarse la salvación. Nosotros, los que hemos sido regenerados por Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido ese regalo inmerecido de Dios, hacemos cosas buenas porque hemos nacido de nuevo, porque Dios nos las preparó mucho tiempo atrás para que nosotros las hiciéramos. En otras palabras, yo hago cosas buenas porque soy salvo, no al revés. No hago cosas buenas para ganarme la salvación. Y mucha gente está en esta situación, concentrados y clavados en hacer cosas buenas para que a ver si Dios les concede la salvación. No funciona así. Nosotros debemos hacer las cosas buenas porque ya somos salvos. ¿Y cómo tenemos esa salvación? Bueno, ya lo dijimos. Es escuchando el mensaje del Evangelio. Por eso es la importancia de nosotros poder conocer y entender cuál es ese mensaje de salvación. Y quiero que lo entiendan. Por eso la mayoría de la gente de la reforma, de hecho, reforma no es que estamos inventando algo nuevo, es simple y sencillamente regresar a lo que era al principio. O sea, siempre somos o hemos sido salvos por fe, por gracia a través de la fe. Siempre ha sido así, nunca ha sido de otra forma. El pueblo judío lo entendió diferente y ellos querían ganarse la salvación a través de las obras. Pero eso no fue así por Dios. Dios siempre es el que inicia, Dios siempre es el que nos da, Dios siempre es el que nos sostiene. ¿Acaso nos dice la Escritura que Él nos da tanto que el querer como el hacer? Es Él, siempre es Él. No hay nada absolutamente en nosotros que podamos nosotros gloriarnos de decir, porque yo hice. No, yo no he hecho absolutamente nada. Por eso somos la obra maestra de Dios, porque no somos nosotros, es Él el que la ha hecho en nosotros. Él nos creó de nuevo. Él nos creó de nuevo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús. No es porque tú hagas buenas obras, no es porque tú seas buena gente. No. Es simple y sencillamente en Cristo Jesús. Estuve en un seminario y es increíble cómo la gente piensa en una cantidad
infinidad de formas de cómo ser salvo. Y hay mucha gente. Mire, a veces la gente hace preguntas como, pero ¿qué tal de las personas que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio? Bueno, aprendimos algo. Nosotros debemos aprender a hablar hasta donde la Biblia habla y a callarnos cuando la Biblia calla, porque si no nos metemos en problemas. Y la Biblia no me dice a mí absolutamente nada de aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio de Cristo. ¿Cómo los va a juzgar Dios? Bueno, yo creo que Dios es un Dios o un juez justo. Por eso nos dice en el libro de Romanos que desde el principio no tenemos excusa, porque todas las maravillas de la creación de Dios, todo lo que Dios ha creado, nos habla de su creación, nos habla de Él. Entonces no tenemos excusa nosotros. Ahora sí entiendo de que quizás habrá mucho indígena o mucha gente, incluso todavía el día de hoy, hay aldeas refundidas a saber por no sé dónde, que ni siquiera hablan un lenguaje conocido por nosotros el día de hoy. Pero yo sé que Dios es justo. Entonces, ¿cómo los va a juzgar a ellos? Porque hablábamos acerca de que, ¿qué tal de aquellas personas que en su ignorancia adoraron a otros dioses? ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos dio? Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos. Entonces, no podemos nosotros invalidar lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos juzgará Dios? Yo no sé. Yo lo que sé que la Biblia me dice a mí que únicamente en Cristo Jesús es que nosotros tenemos salvación. Entonces, recordemos, hay muchas cosas de Dios que nosotros no conocemos, porque Dios no ha querido revelarnos. Póngase a pensar, bien sencillo. Nosotros creemos en un Dios trino, en la Trinidad de Dios, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sabemos y entendemos que son tres distintas personas, porque es el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es Dios. Son tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, cuando nosotros miramos, explíquenme ustedes a mí, ¿cómo fue que Jesús era hombre y era Dios al mismo tiempo? Pero eso es lo que la Escritura nos enseña. ¿Qué dice Juan cuando comienza su carta? En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Hablando, refiriéndose al Verbo como a Jesucristo. Sustituyamos el Verbo por Jesucristo. En el principio era Jesucristo. O sea, Él era desde el principio. Él no ha sido creado. Pero Jesús era ¿qué? Era Dios. Son misterios que a veces nosotros en nuestra mente finita, que tenemos un fin, tenemos un tope, queremos meter a Dios en esa mente, no cabe. Es imposible tratar nosotros cómo es que Jesús muere y paga en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
que sabemos, de acuerdo a la Escritura, es que Jesús, volvemos a lo mismo, era humano y como humano jamás pecó, cosa muy diferente a nosotros. Nosotros nacimos en pecado. Pero Él, cuando está en la cruz del Calvario, le pregunta al Padre: ¿por qué me has abandonado? Bueno, y si era Dios, ¿cómo entonces? ¿Cómo es que habla de que le dice al Padre: ¿por qué me has abandonado? Es que ahí estaba humanamente Jesús cargando o llevando o pagando por nuestros pecados, pero nunca dejó de ser Dios. De nuevo, explíquemelo. No podemos explicarlo. En nuestra forma humana a veces no podemos captar las cosas, pero ¿sabe qué? No hemos sido llamados para captar o entender todo. Hemos sido llamados, como dice aquí, ¿para qué? Para hacer las buenas cosas que Dios preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, podemos decir con toda tranquilidad de que esto es la forma en cómo Dios nos da salvación. No es por iniciativa propia, no es porque yo busque de Dios, porque no puedo hacerlo, porque estoy muerto espiritualmente, porque estoy, podemos decirlo así, infectado. Vaya, vamos cuando comenzó la pandemia, toda esta gente que estaba infectada con el COVID-19, ¿qué es lo que hicieron? No podían tener contacto con nadie. Podríamos decir nosotros estamos infectados no con el corona-19, sino con el pecado, que nos aleja, nos aparta, nos separa completamente de Dios. Por eso es que la salvación únicamente puede ser obtenida a través de la misericordia de Dios, a través de la gracia de Dios, de ese regalo que no merecemos, pero que Él nos da. E incluso la fe para poder creer en Él es dada por Él. Por eso dice: Él es el autor y consumador de nuestra fe, esa fe salvadora. La idea de querer compartir esto con ustedes es que entendamos nosotros que no podemos jactarnos de ser salvos. Por el contrario, el hecho de ser salvos nos debería de mantener más humildes y nos debería de hacer entender que yo no hago cosas buenas para obtener salvación, sino porque soy salvo es que hago las cosas buenas que hago. A Dios sea toda la gloria. Que nosotros podamos entender este sencillo, pero tan profundamente, que hay gente que no logra comprender. Somos salvos por gracia, a través de la fe. Y esta fe es dada a nosotros por Él, como un regalo que no merecemos. Oremos al Señor.